Liderazgo Comercial, episodio 1327. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde recibe ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo mejorar sus resultados sin tener que incrementar el esfuerzo que realiza. Hoy es martes 13 de febrero. Uy, martes y 13, ni te cases ni te embarques. Pero bueno, nosotros no somos supersticiosos, así que miraremos este martes 13 de febrero de 2024 con buenos ojos. Y ya que es martes, es el día de las ventas. Y vamos a hablar de ventas. Primero, permíteme recordarte que ya sabes que tengo mi membresía, tumentordenegocio.com, que si crees que no estás obteniendo todo el rendimiento que podrías a tu conocimiento, quizá es el momento de intentarlo de otra manera. Quizá no es el momento ya de adquirir más conocimiento, sino de poner en práctica. Y para eso, en tumentordenegocio.com tienes mentorías que realizo a otros profesionales en las que me cuentan su problemática y yo les guío, les oriento, les explico cómo podrían realizarlo. Y luego siempre meto una pequeñita parte teórica al final de esa mentoría. ¿Dónde las consigues? www.tumentordenegocio.com. Una membresía que te va a ayudar a que, si no estás rentabilizando tu conocimiento, obtengas un mejor retorno sobre el mismo por que escuches cómo lo hacen otros y eso te lleve a que tú hagas, a que pongas en práctica, porque no siempre es cuestión de saber más, es cuestión de hacer con lo que ya sabemos y eso te va a ayudar. www.tumentordenegocio.com. Hoy vamos a hablar de cómo hacer la venta, según Brian Tracy. Ya me habéis oído hablar muchas veces, me habéis oído hablar de Brian Tracy. Brian Tracy es un autor norteamericano, especializado, muchos temas, la verdad como yo, hombre, salvando las distancias, por supuesto. Yo soy más apuesto que Brian. Está especializado en ventas y en liderazgo, y, por supuesto, también en gestión, en planificación. Tiene libros realmente... es muy prolijo escribiendo libros y tiene libros estupendos. Hoy voy a hablar de uno de psicología de ventas que a mí, en concreto, ese libro me parece súper útil. Si no lo has leído, yo te recomiendo que lo leas. Sí es cierto que es un libro con claroscuros, ¿no? Bueno, primero, la traducción al español está hecha por su peor enemigo. La verdad, es algo que no puedo entenderlo. Y bueno, la estructura que tiene no es excesivamente clara. Es que a mí me gustan mucho los libros con estructura. Ahora, tiene aspectos fantásticos. No tiene ligazón entre las partes, pero tiene aspectos extraordinarios. Hoy voy a hablar de uno de las que está en la venta, dentro del capítulo, creo que el capítulo 7, es cómo hacer la venta, ¿no? Y voy a contar consejos que él va diciendo en ese capítulo sobre la venta. O sea, que si estás en el mundo de la venta, seguro que alguna otra persona, no te voy a descubrir nada nuevo, que ya está, y se lo dice Brian Tracy, lo dice de mucha gente, pero ya sabes que no quiero tanto hacerte descubrir algo nuevo como, oye, esto no lo hago, o esto lo podría hacer de otra forma, o esto convendría que lo introdujera, o esto sí que, a ver si mañana lo pruebo. Eso es lo que voy a buscar con el episodio de hoy, ¿no? Lo primero que nos dice Tracy es que todo lo que haces en el proceso de ventas tiene un efecto. Absolutamente todo. Nada es neutro. Con lo cual, no debes de olvidarlo. Con lo cual, debes tenerlo en cuenta. Tienes que estar siempre con la mente pensando que lo que estés haciendo es importante. Fijaros, es importante que muchas veces cuando imparto formación a equipos de ventas, una de las cosas que le digo que la primera vez que visitan a un cliente, no aparquen en el lugar más fácil, no aparquen en el lugar más cercano, no aparquen, porque ¿sabes lo que sucede? Tú no estás controlando lo que sucede, lo que pasa. Porque es posible que tu cliente te esté viendo y tú no. Y eso no puede ser. Yo siempre recomiendo aparca donde el cliente no te ve, aunque tengas que andar 300 metros, aunque tengas que andar 4 minutos, pero que no te vea ni en qué coche llegas, ni de qué coche te bajas, ni cómo lo haces, ni cómo te arregla la chaqueta, que no vea nada. A ser posible. Hombre, está lloviendo. Digo, vale, bien, vale, si está lloviendo, vale, lo dejas donde te dé la gana. Pero como norma general, procura que no te vean. ¿Por qué? Porque esto yo lo recuerdo por lo que dice Tracy. Todo lo que haces en el proceso tiene un efecto. Y porque yo lo recuerdo que a mí me sucedió como comprador,
a un vendedor que descarté por lo que hizo, por dónde aparcó, cómo aparcó y lo que hizo después de aparcar. Y yo ya la había descartado. Yo no sabía que era él, pero yo estaba mirando por la ventana y vi y dije, joder, este tío. Bajó y, bueno, era el que iba a estar conmigo. Y él no sabía, pero yo no le iba a comprar ya desde aquel momento. Y desde entonces digo, bueno, pues esto, o sea, que es una anécdota, si quieres, una historia del abuelo Cebolleta que nos pasa, ¿no? Tracy nos empieza hablando que hay distintos tipos de compradores. Él habla de apáticos, actualizados, analíticos, relacionadores, conductores y socializadores. Aquí está un poco orientado al DISC, aunque lo amplía más y nos dice, pues bueno, pues es el vendedor que muchas veces te encontrás un vendedor apático. ¿Por qué es un vendedor apático? Porque es que no le interesa lo que le estás ofreciendo. Seguramente sea una compra que a él no le aporta ningún valor, que te tiene que recibir por el motivo que fuera y por eso está apático. Entonces, o le haces salir de la apatía o estarás muerto, o te comprará por precio, ¿no? También están los actualizados, los que saben muchísimo del producto. Y dices, ya, pero es que eso es buenísimo, porque tiene interés. Y cuando alguien tiene interés, va a valorar el que tú sepas y va a valorar el que tú le aportes algo que desconozca y eso es por lo que te puede comprar. A mí me encantan ese tipo de compradores que están muy actualizados. Luego están los analíticos, dijéramos, aquí entramos en la parte del DIS, los analíticos, los CES, esos que necesitan detalles, los relacionadores, los que se preocupan mucho más de quién eres tú y a quién conoces que de otra cosa, ¿no? Los conductores, es decir, los orientados a resultados y los socializadores, aquellos que son estables, que son tranquilos, que no les gusta el enfrentamiento. Creo que ya me lo has oído hablar muchas veces, ¿no? Dice, oye, tienes que ser capaz de identificarlo y tienes que ser capaz de adaptarte al comprador que tienes delante. Entonces, algunos consejos que nos da sobre cómo hacer la venta. Los voy a poner en el orden que están en el libro, ¿eh? El primero, califica el prospecto en cuanto puedas. Esto es muy importante. Lo de calificar o cualificar a la persona con la que estás teniendo una conversación es muy importante. Y no tanto en cuanto que pueda ser el cliente ideal o no, que también es trascendente, sino quién es, si es el tomador de la decisión o un influenciador, cómo se va a efectuar la compra de ese producto o de ese servicio en esa empresa, quién toma la decisión. Todos esos aspectos son los primeros que tienes que cualificar. Y al principio, porque estoy de acuerdo con Tracy, hay otras cosas que igual no estoy de acuerdo en el orden, pero en este caso estoy muy de acuerdo, porque al principio tienes muchas más probabilidades de que en esos primeros momentos te cuenten cosas que luego al final no me digas por qué, se van retrayendo y no te lo cuentan. Y al principio, cuando tú preguntas, oye, ¿cómo tomáis las decisiones en esta empresa? Como es una pregunta razonable, te la responden y te dicen si él es el técnico o no es el técnico, si luego pasas por compras, no pasas por compras, si eso va con un comité, si hay que hablar con su jefe o no hay que hablar con su jefe. Todos al principio te lo suelen decir. Por eso para mí es importante tener esas preguntas de calificación de con quién estoy hablando y cómo va a ser el proceso de venta, ¿no? Luego Tracy nos dice, en segundo lugar, comienza con una pregunta abierta. Para mí, primero está toda la parte de crear sintonía, de buscar ese acercamiento y caer bien a la persona que está delante, ¿no? Pero después, efectivamente, es una pregunta abierta. Y esas las preguntas abiertas son las que empiezan por las 5 W americanas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Son ese tipo de por qué. Son ese tipo de preguntas que permiten que la otra persona hable. Y aquí es donde tienes que mantener la conversación y tienes que seguir haciendo preguntas abiertas, bastantes, porque tienes que llegar a entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué consiguen, qué es lo que pueden necesitar. Esta es la parte, dijéramos, importante que nos va a ayudar en la investigación, porque la investigación no puede hacer 100.000 preguntas. En la investigación tengo que ser mucho más claro, concreto y conciso. Entonces, todo lo que aquí pueda ver y pueda intuir y olfatear me va a ayudar mucho en mi fase de investigación. El tercer punto que dice Tracy es presenta los beneficios de uno en uno. Aquí estoy total y absolutamente de acuerdo con Tracy. Muchas veces es que presentamos todo de golpe, todo a la vez, todo junto y muchas veces cuanto más beneficios presentemos puede ser peor todavía para nosotros. Y esto nos lo dice muy claramente el amigo Robert Cialdini
en su libro sí, que dice, cuantas más razones esgrimas, puede ser que menos convenzas a tu audiencia. Entonces, por eso, Tracy nos dice, los beneficios de uno en uno. Presenta el beneficio y observa la respuesta de la comunicación no verbal de la otra parte. Eso te va a dar lugar a que aprecies, a que intuyas qué puede estar sucediendo. Cuarto punto que nos dice Tracy es propon la venta en cuanto puedas. Aquí Tracy dice que en cuanto busques la primera oportunidad ya le propongas que te haga el pedido. Como diría Zig Ziglar, siempre solicitando la orden de pedido, ¿no? Ese SOP que dice Zig Ziglar. Bueno, pues aquí Tracy también dice propon la venta en cuanto puedas. Esta es una de las partes en las que yo tengo más dudas. Yo no lo tengo tan claro, el que proponga la venta en cuanto puedas. Es decir, hay mercados en los que sí, por ejemplo, si tú vendes a cliente final, a business to customer, sí es posible que estemos de acuerdo en que hay que proponer la venta en cuanto puedes. Cuanto antes mejor, es verdad. Pero cuando estás vendiendo business to business, yo eso no lo tengo tan claro. Es algo que tengo algo más dudas. Depende del mercado, es decir, hay mercados en los que sí, si es un producto que no tiene excesiva trascendencia para el comprador, que es un producto que conoce bien, es el que va a tomar la decisión y la decisión final sí se lo puedes proponer. Pero en el resto de los casos, no, porque es que realmente no está todavía decidido tomar una decisión. Entonces, ¿para qué le vas a pedir que tome una decisión? Así que en esa parte yo ahí tengo mis dudas. Pero bueno, es lo que dice Tracy y es lo que yo os cuento. El quinto punto, sé educado, pero persistente. Bueno, otra vez, es decir, hay que estar detrás del posible comprador de forma educada, pero siempre diciendo, oye, a ver si toma la decisión, a ver si me viene el pedido. Sexto punto que nos dice Tracy. Responde a las 4 preguntas que se hará un prospecto. Es decir, cuando él se refiere a responde a estas 4 preguntas, se refiere a que dentro de tu proceso de venta esto tiene que quedar resuelto. Y esto lo tiene que saber. Las 4 preguntas que se está haciendo un prospecto cada vez que va a comprar es ¿cuánto pago? ¿Cuánto recibo de vuelta? ¿Cuánto de rápido obtengo los resultados? ¿Y cuán seguro es que los obtendré? Vamos a ver, vamos a traducirlo al román paladino, ¿no? ¿Cuánto pago? Eso está claro. ¿Cuánto le vas a cobrar por el producto, el servicio que lo vendes? ¿Qué valor va a recibir? Aquí se lo vas a tener que explicar y se lo vas a tener que explicar muy claro. Aquí son cuando dices, es cuando hablamos de beneficios. Claro, él tiene que saber qué va a obtener por el dinero que va a pagar. Habitualmente, cuando estamos hablando de servicios, muchas veces estamos hablando de transformación. ¿Cómo le vas a ayudar a cambiar? ¿Cómo le vas a simplificar la vida? Si estamos hablando de productos, ¿cómo le vas a hacer que lo que produzca lo haga más rápido, lo haga más seguro, lo haga mejor, lo haga con mayor calidad? Eso es lo que le tienes que explicar. ¿Cuánto de rápido obtengo los resultados? Es otra de las preguntas que se va a preguntar. Es decir, si tú vas a contactar SEO, ya, pero a mí el resultado del SEO, ¿cuánto va a tardar? ¿Un mes u 8 meses? No, 8 meses. Vale. ¿Y a cuánto al mes? A 500 al mes. Bueno, 4.000. O sea, pues estar bien posicionado en Google te cuesta mínimo 8.000, ¿no? Con lo cual, eso se lo está preguntando y se lo tienes que decir. Si no, no toman la decisión porque las personas solamente tomamos decisión cuando tenemos muy claro lo que compramos. Bueno, y eso lo tienes que conseguir que lo tenga. Y la cuarta pregunta es, ¿cuán seguro es que obtendré esos resultados? ¿Me lo cuentas tú? ¿O realmente me das una garantía o me das unos testimonios, me das unas referencias en qué baso las expectativas de resolución de resultados? Y eso se lo está haciendo permanentemente el cliente. Y eso lo tienes que meter en tu estructura de ventas, en tu proceso de ventas y en todo lo que vayas diciendo. Esto me parece clave de Tracy. A mí me ha ayudado mucho. Yo a Tracy le he leído hace muchísimos años y esto me ha ayudado mucho, tener claro estas preguntas dentro de mi proceso. El séptimo punto es no hables del precio hasta el final. Lo mismo, aquí yo tengo mis claroscuros y en muchas ocasiones yo hablo del precio al principio, porque también es una buena forma de no estar consumiendo tiempo cuando no tiene sentido, que estemos consumiendo excesivo tiempo con todo ello. Pero bueno, dices, yo entiendo lo del no hables del precio hasta el final, porque fundamentalmente, bueno, si no sabemos concretamente qué le voy a ofrecer, cómo voy a hablar del precio, ¿no? Porque muchas veces estamos construyendo la oferta con
con la persona, en la conversación, con lo cual es que no sé realmente cuánto va a ser. Podré dar un rango y en otras veces puedes hablar de precios del principio. El octavo parece perogrullo, pero no hay que olvidarlo. Escucha muy atentamente y no solo con los ojos. Perdón, no solo con los oídos, sino con los ojos. Esta es una habilidad importantísima del vendedor. Y también el vendedor tiene que tener la habilidad de guardar silencio, que es también muy importante porque cuando guardamos silencio, la otra persona tiene tendencia a hablar. Y cuando habla, nos cuenta cosas que nos pueden ser de tremenda utilidad. Esto va muy ligada con el noveno consejo que nos da Tracy, que es: haz una pausa antes de responder a cualquier pregunta. Esta es brutal. Total y absolutamente brutal. Y le hacemos muy poco a los vendedores. Es decir, cuando te hace una pregunta, te callas. Durante 5 o 10 segundos puede parecer una eternidad. Y seguramente lo que haga el cliente es puntualizar esa pregunta, explicarlo, seguir hablando. Y ahí es donde tienes el oro en polvo. Ahí es donde está la clave verdaderamente de lo que le duele, la clave de lo que le preocupa, la clave que tú tienes que resolver. Entonces, cuando te hace una pregunta, te callas, piensas, por supuesto, miras al cliente y hace una pausa para amoblar tu cabeza y para permitir que el cliente siga hablando, que es donde vas a encontrar la esencia de verdad de lo que el cliente necesita resolver. 10º punto: vete consiguiendo cierres parciales de afirmación. Es decir, aquí lo que se refiere Tracy es que el vender no es una cuestión de un sí o un no, te hago un sí o un no al final, no, es ir paso a paso de lo que vayamos necesitando, es lo que tienes que ir consiguiendo. Yo, lo que es la presentación de propuestas de venta, por ejemplo, en ventas de servicio, siempre tengo un paso, tengo un proceso en el que yo voy consiguiendo síes. Yo consigo el primer sí, por ejemplo. El primer sí es que me diga que eso es lo que él me ha dicho, lo que yo he entendido es lo que me ha dicho. Y yo he tomado nota, esto, 1, 2, 3, 4, sí o no. Ah, pues no me has entendido. Para mí eso es la clave del primer sí. Luego, el segundo sí es a cuándo le voy a presentar la propuesta. Fecha y hora concreta de presentación de la propuesta. Eso es la segunda parte importante del sí. El tercer sí, ya cuando voy a presentar la propuesta, es: oye, la propuesta está hecha en base a estos datos que tú me proporcionaste. ¿Son correctos? ¿Entendí bien? Ese es otro sí ya importante antes de empezar con la presentación de la propuesta. Lo siguiente es si eso soluciona el problema. Hombre, es que depende de lo que cueste. Sí, vale, pero ¿te soluciona el problema o no? Es decir, tengo la solución, esta solución te encaja y a partir de ahí es cuando ya le pediré, le plasmaré el precio y le diré que tome una decisión. Pero tengo que ir consiguiendo todos esos síes parciales, síes en su cabeza y síes en su boca, que es importantísimo en el proceso de venta. Estoy totalmente de acuerdo con Tracy. Y el 11º, que nos habla de Tracy, habla como si yo hubiera comprado. Es otra cosa que me parece muy importante. Tú estate todo el rato hablando como si ya fuera cliente. Si es cliente es fácil, pero si es cliente como si te fuera a comprar el nuevo producto que tú le estás vendiendo. Porque eso, al final, a ti te da muchísima seguridad en lo que estás diciendo y el cliente se familiariza con que ya ha comprado. Y cuando en su cabeza ya ha comprado, es más fácil que luego venga la orden de pedido, porque el primer sitio en donde el cliente tiene que comprar es en su cabeza. Y en el primer sitio en donde tú tienes que vender es en tu cabeza. Con lo cual, al hablar como si yo hubiera comprado, tu mente lo da por hecho. Y tu mente no sabe distinguir la realidad de la ficción. Y eso lo escucharás a muchísimos psicólogos y muchísimos estudiosos de la mente humana que dicen que cuando tú sonríes, tu mente no sabe si lo estás forzando o no. Con lo cual te dices, sonríe porque estás engañando a tu mente. Y aquí es un poco lo mismo. Habla como si yo hubiera comprado, que estás engañando a tu mente, pero para ti ya ha comprado y eso te refuerza muchísimo lo que dices. La convicción con lo que lo dices, la fuerza con lo que lo dices lo está reforzando. Entonces, como resumen rápido de cómo hacer la venta que nos dice Brian Tracy, nos da 11 consejos. El primero, califica el proceso en cuanto puedas. El segundo, comienza con una pregunta abierta. El tercero, presenta los beneficios de uno en uno. El cuarto, propon la venta en cuanto puedas. El quinto, sé educado pero persistente. El sexto, responde a las 4 preguntas que será un prospecto. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto recibo de vuelta? ¿Cuánto de rápido obtengo los resultados? ¿Cuán seguro es que los obtendré?
El séptimo, no eres del precio hasta el final. El octavo, escucha muy atentamente. El noveno, haz una pausa antes de responder a cualquier pregunta. El décimo, vete consiguiendo cierres parciales de la afirmación. Y el undécimo, habla como si ya hubiera comprado. Bueno, espero que estos consejos de Brian Tracy te hayan hecho que digas, uy, esto lo voy a poner en práctica. Este consejo los otros 10 ya más o menos los llevo, pero este sí que lo tengo que poner en práctica o lo tengo que poner en práctica en alguna ocasión, en algún momento concreto. Oye, pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana miércoles, en que ya sabéis que es el día de las charlas. Aquí tendremos una charla con alguien que creo que os aportará valor. Así que sin mucho más, hasta mañana.